Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo esté contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Profetizamos nuestra vida a los pies de Jesús, a los pies de la cruz. Todo lo que esté ligado a nosotros está en las manos de Dios. Pedimos la bendición del Señor, pedimos el favor del Señor, y que Él remueva de nuestro camino todo aquello que no viene de Él. Que el Señor quite de nuestro camino y de nuestras manos lo que no proviene de su voluntad, y que vengan tiempos de paz, de prosperidad, de victoria y de milagros en nuestra vida y en nuestra familia. También oramos para que la paz de Dios llene nuestro corazón, para que la paz de Dios habite dentro de nuestra casa, para que la paz de Dios habite ricamente en el corazón de nuestros hijos y de nuestro cónyuge, en el nombre de Jesucristo. Y ahora rompemos, Padre, todo tipo de influencia de Satanás. Rompemos dardos malignos, rompemos palabras malditas contra nosotros y declaramos: mayor es el Señor en nuestra vida. Rompemos el poder de la envidia, de las oraciones contrarias, de toda maldición, de toda murmuración que nos involucre a nosotros o a lo que esté ligado a nosotros, y pedimos tu bendición, Señor. También oramos en el nombre de Jesucristo para que el Señor acampe a sus ángeles, como está escrito en tu palabra. Los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen y los libra. Señor, en el nombre de Jesús pedimos tu protección, la protección sobre nuestros hijos, la protección sobre todo lo que está en nuestras manos. Pedimos tu milagro y que las cosas fluyan. Pedimos que el fluir del Espíritu y las bendiciones del Señor llenen nuestra vida en el nombre de Jesucristo. Señor, tócanos con tu poder, tócanos con tu favor, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y líbranos del lazo del cazador, de la obra del cazador, de toda obra de maldad, en el nombre de Jesucristo. Que Dios te bendiga, que el Señor derrame gracia sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Quiero traerte hoy una palabra en Jeremías 29:11 que dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Nabucodonosor los oprimía. Y la Biblia dice que el Señor les dijo que los prosperaría allí mismo. Por eso el Señor les dijo: construyan casas. Necesitamos prosperar donde Dios nos planta, no importa si es en el desierto o en el lugar más fértil de esta tierra. Nuestra mentalidad debe ser: aquí voy a prosperar, aquí voy a crecer, aquí Dios va a bendecirme, aquí las cosas van a suceder en mi vida. He aprendido que no hay límites para que Dios nos bendiga. Y cuando estás en la dirección de Dios, Dios te bendice, las bendiciones te encuentran, las conexiones surgen, lo sobrenatural de Dios es liberado. Por eso es tan importante estar alineados con una palabra de Dios. Y esta palabra que voy a compartir contigo hoy es para que sepas que Dios puede bendecirte donde estás. Si Él no te dio dirección para mudarte, si Él no te dio una nueva dirección, el Señor está diciendo que quiere bendecirte donde estás. Donde estás, Él va a bendecirte. Tienes que creer en el propósito de Dios para tu vida, que Dios va a bendecirte más y más. Pero mientras las cosas no cambian, trabaja por tu sueño. Muchas personas se quedan esperando y muchas veces la bendición de Dios para nuestra vida está en nuestro camino. Lo repetiré, muchas veces la bendición de Dios está en nuestro camino. Es yendo que Dios va a bendecirte. Entonces, si las cosas no están cambiando y estás esperando que Dios haga algo, mientras tanto, trabaja en tu sueño, trabaja en tu proyecto. ¿Comprendes esta revelación? Necesitamos entender que Dios quiere prosperarte en la dificultad, quiere mostrar su favor incluso en medio del hambre.
Si miramos la vida de Elías, nos puede inspirar, porque incluso ante una situación llena de agravantes, una crisis política, una crisis nacional, donde no había abundancia de agua porque hacía mucho que no llovía, y eso causa un efecto dominó, porque si no hay lluvia, no hay plantas, y si no hay plantas, no hay comida. Aún así, Elías fue sustentado por Dios. Él prosperó. Dios derramó su gracia y su favor sobre su vida, y cuando miramos al pueblo de Israel que estaba cautivo en Babilonia, Dios los bendijo y les dijo que debían construir allí mismo en medio del cautiverio. Donde sea que estés, tienes que construir algo. Donde sea que estés, tienes que realizar algo. Dios quiere prosperarnos. Dios no necesita sacarte del problema. Él puede hacerte florecer dentro del problema. No entendemos esto, pero puedes crecer y prosperar mucho más en medio de la dificultad que si estuvieras fuera de ella. Porque hay cosas que no cambian. Hay cosas que no cambian de la noche a la mañana. Pero mientras no cambian, yo estoy trabajando en algo. Necesito estar prosperando y necesito estar creciendo. Sabemos que si dependemos de las promesas de que mañana todo será mejor, de que vendrá un giro y todos estarán bien, si te quedas esperando eso, nunca vas a prosperar. Necesitas comenzar a trabajar ahora. Y esa es la palabra de Dios para tu vida. Tienes que prosperar donde estás. Puede ser en medio del problema. Ahí Dios quiere bendecirte. En medio de esa adversidad, de esa soledad, de esa depresión, Dios quiere bendecirte. Y en medio de todo eso, por eso trabaja por tu sueño, trabaja por tu proyecto. Lo que estés haciendo mientras la situación no cambia, determinará si prosperas donde estás plantado o si simplemente soportas. Porque algunas personas todo lo que hacen es soportar los males de la vida. Soportan la crisis, esperando que pase. No, tienes que esperar que eso simplemente pase. Necesitas trabajar en algo. Donde estás, necesitas avanzar. Donde estás, necesitas florecer. Entonces tienes que pedirle a Dios estrategias para vencer en medio del valle. Señor, ¿cómo se vence aquí en el valle? ¿Cómo se prospera aquí, en este momento difícil? Dios no necesita sacarte del problema. ¿Por qué? Porque en medio del problema Él puede honrarte de una forma que nunca has experimentado en la vida. Si lees la palabra de Dios, verás que en momentos de crisis, de problemas, Dios usó a hombres para prosperar y para avanzar. Y cuando ves la historia de Gedeón, por ejemplo, estaban en medio de una gran crisis, estaban siendo saqueados, estaban en una situación tan difícil que Gedeón estaba trillando trigo en el lagar. Los enemigos venían y robaban todo lo que tenían, y esa era la dificultad constante. Pero en medio de todo eso, Dios estaba levantando a Gedeón para prosperar y avanzar en medio de aquella crisis. Dios va a hacer eso contigo. No importa el lugar donde estés, si es una ciudad pequeña, si es una ciudad grande, si estás en un país rico o en un país pobre. Donde estés, Dios quiere bendecirte. No sé para quién es esta palabra, pero el Señor está hablando con alguien que me está escuchando. El rey Nabucodonosor acababa de sacar a los israelitas de Jerusalén como cautivos y los envió a Babilonia. Él dijo, «Voy a prosperarte donde estés plantado». Dios dijo eso al pueblo que estaba allí. Y el Señor dijo, «Voy a mostrarte mi favor mientras estés ahí». Por eso, en ese texto de Jeremías, el Señor dijo, «Tengo planes de hacerlos prosperar y no planes de hacerlos sufrir». Mira lo que Dios les estaba diciendo a ellos en la situación en la que se encontraban. En la situación en la que se encontraban, Dios les estaba diciendo exactamente eso, que Él los prosperaría allí, en ese lugar. Entonces, sé proactivo. Busca oportunidades. Brilla en tu trabajo. Sé una bendición donde quiera que vayas. No me importa si sirvo a Dios en un centro comercial, en un aeropuerto o en mi casa.
Donde Dios me ponga, voy a hablar de Jesús. Donde Dios me coloque, voy a prosperar, porque esa es la palabra que tengo sobre mi vida. Donde yo ponga la planta de mis pies, allí Dios va a bendecirme. Allí las cosas van a suceder. Va a haber cambios, y tú tienes que creer que esta palabra también es para ti. Si andas en principios, esta palabra también está sobre tu vida. Por eso es tan importante lo que dice Proverbios capítulo 3, cuando la Biblia afirma: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y se llenarán tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. La honra es un código de acceso, es una llave. Cuando logras acceder a través de la honra, tienes acceso al sobrenatural de Dios sobre tu vida, que traerá provisión incluso en medio de las dificultades. Es decir, esta palabra es tan poderosa que no depende de la circunstancia, no depende de lo que estés viviendo, no depende de tu problema. Dios va a honrarte allí. Dios va a bendecirte allí. Esta es una palabra profética. Mira qué tremendo. Es una palabra profética de cumplimiento, de dirección, de bendición. Por eso Dios les estaba diciendo a ellos: no voy a cambiar esto de inmediato. Van a quedarse aquí un tiempo, pero mientras estén aquí no necesitan vivir derrotados. No necesitan desistir de sus sueños. Sabemos que el pueblo de Israel estuvo allí varias décadas en Babilonia. Es decir, Dios les estaba diciendo: van a quedarse ahí un tiempo más, pero no quiero que se sientan derrotados. Van a plantar y van a cosechar. Van a construir casas aquí porque voy a bendecirlos aquí, en este lugar. Mira, eso es tremendo. Esa es una palabra de Dios para nuestra vida. Dios nos bendice incluso en lugares difíciles. Ahora, ¿sabes cuál es el secreto de esta palabra? Que no nos damos cuenta. Pensamos: Dios va a prosperarme. Pero la Biblia habla de planes de prosperidad. Tú tienes que descubrir los planes de Dios para tu vida. Ahí está el secreto. Para que accedas a la prosperidad, tendrás que descubrir los planes de Dios. Y los planes de Dios necesitan ser escuchados, discernidos, entendidos dentro de ti. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Dónde es que Dios quiere bendecirme? ¿Lo estás entendiendo? Mira lo que el Espíritu Santo está diciendo. El Espíritu Santo está hablando algo muy poderoso aquí. Para que Él te prospere, para que te bendiga, vas a tener que conocer los planes de Dios para tu vida. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la dirección de Dios? ¿Qué está mostrando Dios? Aquí está la llave. Esta es la llave de Dios para ti. Esta es la llave de Dios para tu vida. Por eso busca discernimiento espiritual. Busca entender lo que Dios está diciendo y verás cuánto el Señor va a liberar sobre tu vida y sobre tu casa, en el nombre de Jesús. Amén. Dejo esta palabra en tu corazón y quiero recordarte que José prosperó en cualquier lugar donde estuvo. En cualquier lugar donde él estuvo, prosperó. Donde él pisaba, prosperaba. Entonces, cuando pisó la casa de Potifar, prosperó. Cuando pisó la prisión, prosperó. Y cuando llegó ante el faraón, en el palacio del faraón, también prosperó. Porque donde pongas tus pies, si andas en principios y conoces el plan de Dios para tu vida, por eso les digo a las personas, tienen que aprender a escuchar a Dios para conocer los planes que Él tiene para su vida. Si no conoces los planes que Dios tiene para tu vida, ¿cómo vas a prosperar? Tienes que discernir la voz de Dios. ¿Qué quiere Dios para mí en este tiempo? ¿Cuál es el plan de Dios para esta empresa? ¿Cuál es el plan de Dios para mí en esta ciudad? Tienes que discernir los planes de Dios. Amén. Quiero declarar el Salmo 91. Quiero declarar este salmo tanto como defensa como ataque. Muy bien, el Salmo 91 dice así: aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré del Señor: Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío.
porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y bajo sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuela de día, ni la peste que anda en la oscuridad, ni la mortandad que destruye a mediodía. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro de león y a la serpiente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Vamos a orar. Déjame orar por ti y bendecirte en el nombre de Jesús. Señor Dios y Padre, bendigo la vida de esta persona, su casa, su familia. Que todo aquello que sea atadura espiritual en la vida de esta persona sea cortado ahora. Oro en el nombre de Jesús para que las ataduras espirituales sean rotas, que el lazo del enemigo sea deshecho, que se rompa todo tipo de influencia del mal sobre la vida de esta persona y que reciba tu toque, Espíritu Santo. Tócalos con tu poder. Espíritu Santo, tócalos con tu favor, en el nombre de Jesucristo. Que todo peso, todo yugo pesado que esta persona carga, Señor, sea rendido ahora. Jesús, que nuestros problemas, nuestra ansiedad, nuestros desafíos, aquello que aún no hemos podido resolver, queden a los pies de la cruz. Pedimos tu milagro, oh Dios. Pedimos la intervención del Señor sobre la vida de esta persona, sobre su casa y sobre todo lo que le concierne. Dale la victoria, Padre. Dale victoria a su casa. Dale victoria a su familia. Que toda maldad sea quebrada, que todo lo que se levanta contra la vida de esta persona sea neutralizado, que toda incursión espiritual, todo lo que esté tramitándose en el mundo espiritual contra esta persona, sea destruido por el poder y la autoridad de Jesucristo. Señor, transforma realidades. El Señor tiene planes de hacer prosperar esta vida. El Señor puede cambiar la historia de esta persona, puede cambiar la historia de su casa, puede revertir los problemas dentro de esta empresa, dentro de este hogar. Pedimos restauración, intervención divina, tocando ahora la vida de esta persona. Tócalos con tu poder, Jesús, tócalos con tu gracia, que tu favor cubra a esta familia, que tu favor cubra a esta casa. En el nombre de Jesús, oro por personas que están encadenadas espiritualmente, para que sean rotas todas las cadenas espirituales, todo lazo del enemigo, todo aquello que perturba, todo lo que genera confusión, todo lo que ataca la mente. Señor, doy una orden. Que toda flecha y dardo del enemigo sea quebrado y hecho pedazos por la unción de Dios, ahora en el nombre de Jesucristo, la unción que rompe el yugo, la unción que quiebra cadenas. Que esa unción toque ahora la vida de esta persona. Jesús, tócalos con tu poder, tócalos con tu gracia, y todo aquel que esté enfermo, que sea restaurado ahora en el nombre de Jesús. Que haya una cura total, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Declaro sanidad, declaro milagro, declaro la bendición del Señor tocando ahora el cuerpo físico de esta persona, en el nombre de Jesús. Señor, da la victoria. Señor, da la victoria ahora a esta persona, en el nombre de Jesús. También oro, Señor, para que donde quiera que ella esté, pueda florecer. Oro en el nombre de Jesús, liberando esta palabra donde está, que pueda florecer. Toda persona con dolor de cabeza,
Toda persona con peso sobre los hombros, con tensión en los huesos, sea curada ahora, en el nombre de Jesucristo. Que haya sanidad total y completa. Y toda persona que esté con un problema complejo por resolver, un problema atado, donde las cosas no avanzan, oro ahora para que toda atadura sea deshecha, que todo lo que esté difícil, el Señor lo tome en sus manos, con solución, con milagro, con intervención, en el nombre de Jesús. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo esté contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Profetizamos nuestra vida a los pies de Jesús, a los pies de la cruz. Todo lo que esté ligado a nosotros está en las manos de Dios. Pedimos la bendición del Señor, pedimos el favor del Señor, y que Él remueva de nuestro camino todo aquello que no viene de Él. Que el Señor quite de nuestro camino y de nuestras manos lo que no proviene de su voluntad, y que vengan tiempos de paz, de prosperidad, de victoria y de milagros en nuestra vida y en nuestra familia. También oramos para que la paz de Dios llene nuestro corazón, para que la paz de Dios habite dentro de nuestra casa, para que la paz de Dios habite ricamente en el corazón de nuestros hijos y de nuestro cónyuge, en el nombre de Jesucristo. Y ahora rompemos, Padre, todo tipo de influencia de Satanás. Rompemos dardos malignos, rompemos palabras malditas contra nosotros y declaramos: mayor es el Señor en nuestra vida. Rompemos el poder de la envidia, de las oraciones contrarias, de toda maldición, de toda murmuración que nos involucre a nosotros o a lo que esté ligado a nosotros, y pedimos tu bendición, Señor. También oramos en el nombre de Jesucristo para que el Señor acampe a sus ángeles, como está escrito en tu palabra. Los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen y los libra. Señor, en el nombre de Jesús pedimos tu protección, la protección sobre nuestros hijos, la protección sobre todo lo que está en nuestras manos. Pedimos tu milagro y que las cosas fluyan. Pedimos que el fluir del Espíritu y las bendiciones del Señor llenen nuestra vida en el nombre de Jesucristo. Señor, tócanos con tu poder, tócanos con tu favor, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y líbranos del lazo del cazador, de la obra del cazador, de toda obra de maldad, en el nombre de Jesucristo. Que Dios te bendiga, que el Señor derrame gracia sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Quiero traerte hoy una palabra en Jeremías 29:11 que dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Nabucodonosor los oprimía. Y la Biblia dice que el Señor les dijo que los prosperaría allí mismo. Por eso el Señor les dijo: construyan casas. Necesitamos prosperar donde Dios nos planta, no importa si es en el desierto o en el lugar más fértil de esta tierra. Nuestra mentalidad debe ser: aquí voy a prosperar, aquí voy a crecer, aquí Dios va a bendecirme, aquí las cosas van a suceder en mi vida. He aprendido que no hay límites para que Dios nos bendiga. Y cuando estás en la dirección de Dios, Dios te bendice, las bendiciones te encuentran, las conexiones surgen, lo sobrenatural de Dios es liberado. Por eso es tan importante estar alineados con una palabra de Dios. Y esta palabra que voy a compartir contigo hoy es para que sepas que Dios puede bendecirte donde estás. Si Él no te dio dirección para mudarte, si Él no te dio una nueva dirección, el Señor está diciendo que quiere bendecirte donde estás. Donde estás, Él va a bendecirte. Tienes que creer en el propósito de Dios para tu vida, que Dios va a bendecirte más y más. Pero mientras las cosas no cambian, trabaja por tu sueño. Muchas personas se quedan esperando y muchas veces la bendición de Dios para nuestra vida está en nuestro camino.
Lo repetiré. Muchas veces la bendición de Dios está en nuestro camino. Es yendo que Dios va a bendecirte. Entonces, si las cosas no están cambiando y estás esperando que Dios haga algo, mientras tanto, trabaja en tu sueño, trabaja en tu proyecto. ¿Comprendes esta revelación? Necesitamos entender que Dios quiere prosperarte en la dificultad, quiere mostrar su favor incluso en medio del hambre. Si miramos la vida de Elías, nos puede inspirar, porque incluso ante una situación llena de agravantes, una crisis política, una crisis nacional, donde no había abundancia de agua porque hacía mucho que no llovía, y eso causa un efecto dominó, porque si no hay lluvia, no hay plantas, y si no hay plantas, no hay comida. Aún así, Elías fue sustentado por Dios. Él prosperó. Dios derramó su gracia y su favor sobre su vida, y cuando miramos al pueblo de Israel que estaba cautivo en Babilonia, Dios los bendijo y les dijo que debían construir allí mismo en medio del cautiverio. Donde sea que estés, tienes que construir algo. Donde sea que estés, tienes que realizar algo. Dios quiere prosperarnos. Dios no necesita sacarte del problema. Él puede hacerte florecer dentro del problema. No entendemos esto, pero puedes crecer y prosperar mucho más en medio de la dificultad que si estuvieras fuera de ella. Porque hay cosas que no cambian. Hay cosas que no cambian de la noche a la mañana. Pero mientras no cambian, yo estoy trabajando en algo. Necesito estar prosperando y necesito estar creciendo. Sabemos que si dependemos de las promesas de que mañana todo será mejor, de que vendrá un giro y todos estarán bien, si te quedas esperando eso, nunca vas a prosperar. Necesitas comenzar a trabajar ahora. Y esa es la palabra de Dios para tu vida. Tienes que prosperar donde estás. Puede ser en medio del problema. Ahí Dios quiere bendecirte. En medio de esa adversidad, de esa soledad, de esa depresión, Dios quiere bendecirte. Y en medio de todo eso, por eso trabaja por tu sueño, trabaja por tu proyecto. Lo que estés haciendo mientras la situación no cambia, determinará si prosperas donde estás plantado o si simplemente soportas. Porque algunas personas todo lo que hacen es soportar los males de la vida. Soportan la crisis, esperando que pase. No, tienes que esperar que eso simplemente pase. Necesitas trabajar en algo. Donde estás, necesitas avanzar. Donde estás, necesitas florecer. Entonces tienes que pedirle a Dios estrategias para vencer en medio del valle. Señor, ¿cómo se vence aquí en el valle? ¿Cómo se prospera aquí, en este momento difícil? Dios no necesita sacarte del problema. ¿Por qué? Porque en medio del problema Él puede honrarte de una forma que nunca has experimentado en la vida. Si lees la palabra de Dios, verás que en momentos de crisis, de problemas, Dios usó a hombres para prosperar y para avanzar. Y cuando ves la historia de Gedeón, por ejemplo, estaban en medio de una gran crisis, estaban siendo saqueados, estaban en una situación tan difícil que Gedeón estaba trillando trigo en el lagar. Los enemigos venían y robaban todo lo que tenían, y esa era la dificultad constante. Pero en medio de todo eso, Dios estaba levantando a Gedeón para prosperar y avanzar en medio de aquella crisis. Dios va a hacer eso contigo. No importa el lugar donde estés, si es una ciudad pequeña, si es una ciudad grande, si estás en un país rico o en un país pobre. Donde estés, Dios quiere bendecirte. No sé para quién es esta palabra, pero el Señor está hablando con alguien que me está escuchando. El rey Nabucodonosor acababa de sacar a los israelitas de Jerusalén como cautivos y los envió a Babilonia. Él dijo, «Voy a prosperarte donde estés plantado». Dios dijo eso al pueblo que estaba allí. Y el Señor dijo, «Voy a mostrarte mi favor mientras estés ahí». Por eso, en ese texto de Jeremías, el Señor dijo, «Tengo planes de hacerlos prosperar y no planes de hacerlos sufrir».
Mira lo que Dios les estaba diciendo a ellos en la situación en la que se encontraban. En la situación en la que se encontraban, Dios les estaba diciendo exactamente eso, que Él los prosperaría allí, en ese lugar. Entonces, sé proactivo, busca oportunidades, brilla en tu trabajo, sé una bendición donde quiera que vayas. No me importa si sirvo a Dios en un centro comercial, en un aeropuerto o en mi casa. Donde Dios me ponga, voy a hablar de Jesús. Donde Dios me coloque, voy a prosperar, porque esa es la palabra que tengo sobre mi vida. Donde yo ponga la planta de mis pies, allí Dios va a bendecirme. Allí las cosas van a suceder. Va a haber cambios, y tú tienes que creer que esta palabra también es para ti. Si andas en principios, esta palabra también está sobre tu vida. Por eso es tan importante lo que dice Proverbios capítulo 3, cuando la Biblia afirma: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y se llenarán tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. La honra es un código de acceso, es una llave. Cuando logras acceder a través de la honra, tienes acceso al sobrenatural de Dios sobre tu vida, que traerá provisión incluso en medio de las dificultades. Es decir, esta palabra es tan poderosa que no depende de la circunstancia, no depende de lo que estés viviendo, no depende de tu problema. Dios va a honrarte allí. Dios va a bendecirte allí. Esta es una palabra profética. Mira qué tremendo. Es una palabra profética de cumplimiento, de dirección, de bendición. Por eso Dios les estaba diciendo a ellos: no voy a cambiar esto de inmediato. Van a quedarse aquí un tiempo, pero mientras estén aquí no necesitan vivir derrotados. No necesitan desistir de sus sueños. Sabemos que el pueblo de Israel estuvo allí varias décadas en Babilonia. Es decir, Dios les estaba diciendo: van a quedarse ahí un tiempo más, pero no quiero que se sientan derrotados. Van a plantar y van a cosechar. Van a construir casas aquí porque voy a bendecirlos aquí, en este lugar. Mira, eso es tremendo. Esa es una palabra de Dios para nuestra vida. Dios nos bendice incluso en lugares difíciles. Ahora, ¿sabes cuál es el secreto de esta palabra? Que no nos damos cuenta. Pensamos: Dios va a prosperarme. Pero la Biblia habla de planes de prosperidad. Tú tienes que descubrir los planes de Dios para tu vida. Ahí está el secreto. Para que accedas a la prosperidad, tendrás que descubrir los planes de Dios. Y los planes de Dios necesitan ser escuchados, discernidos, entendidos dentro de ti. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Dónde es que Dios quiere bendecirme? ¿Lo estás entendiendo? Mira lo que el Espíritu Santo está diciendo. El Espíritu Santo está hablando algo muy poderoso aquí. Para que Él te prospere, para que te bendiga, vas a tener que conocer los planes de Dios para tu vida. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la dirección de Dios? ¿Qué está mostrando Dios? Aquí está la llave. Esta es la llave de Dios para ti. Esta es la llave de Dios para tu vida. Por eso busca discernimiento espiritual. Busca entender lo que Dios está diciendo y verás cuánto el Señor va a liberar sobre tu vida y sobre tu casa, en el nombre de Jesús. Amén. Dejo esta palabra en tu corazón y quiero recordarte que José prosperó en cualquier lugar donde estuvo. En cualquier lugar donde él estuvo, prosperó. Donde él pisaba, prosperaba. Entonces, cuando pisó la casa de Potifar, prosperó. Cuando pisó la prisión, prosperó. Y cuando llegó ante el faraón, en el palacio del faraón, también prosperó. Porque donde pongas tus pies, si andas en principios y conoces el plan de Dios para tu vida, por eso les digo a las personas, tienen que aprender a escuchar a Dios para conocer los planes que Él tiene para su vida. Si no conoces los planes que Dios tiene para tu vida, ¿cómo vas a prosperar? Tienes que discernir la voz de Dios. ¿Qué quiere Dios para mí en este tiempo? ¿Cuál es el plan de Dios para esta empresa?
¿Cuál es el plan de Dios para mí en esta ciudad? Tienes que discernir los planes de Dios. Amén. Quiero declarar el Salmo 91. Quiero declarar este salmo tanto como defensa como ataque. Muy bien, el Salmo 91 dice así: Aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré del Señor: Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y bajo sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuela de día, ni la peste que anda en la oscuridad, ni la mortandad que destruye a mediodía. Caerán 1000 a tu lado, y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro de león y a la serpiente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Vamos a orar. Déjame orar por ti y bendecirte en el nombre de Jesús. Señor Dios y Padre, bendigo la vida de esta persona, su casa, su familia. Que todo aquello que sea atadura espiritual en la vida de esta persona sea cortado ahora. Oro en el nombre de Jesús para que las ataduras espirituales sean rotas, que el lazo del enemigo sea deshecho, que se rompa todo tipo de influencia del mal sobre la vida de esta persona y que reciba tu toque, Espíritu Santo. Tócalos con tu poder. Espíritu Santo, tócalos con tu favor, en el nombre de Jesucristo. Que todo peso, todo yugo pesado que esta persona carga, Señor, sea rendido ahora. Jesús, que nuestros problemas, nuestra ansiedad, nuestros desafíos, aquello que aún no hemos podido resolver, queden a los pies de la cruz. Pedimos tu milagro, oh Dios. Pedimos la intervención del Señor sobre la vida de esta persona, sobre su casa y sobre todo lo que le concierne. Dale la victoria, Padre. Dale victoria a su casa. Dale victoria a su familia. Que toda maldad sea quebrada, que todo lo que se levanta contra la vida de esta persona sea neutralizado, que toda incursión espiritual, todo lo que esté tramitándose en el mundo espiritual contra esta persona, sea destruido por el poder y la autoridad de Jesucristo. Señor, transforma realidades. El Señor tiene planes de hacer prosperar esta vida. El Señor puede cambiar la historia de esta persona, puede cambiar la historia de su casa, puede revertir los problemas dentro de esta empresa, dentro de este hogar. Pedimos restauración, intervención divina, tocando ahora la vida de esta persona. Tócalos con tu poder, Jesús, tócalos con tu gracia, que tu favor cubra a esta familia, que tu favor cubra a esta casa. En el nombre de Jesús, oro por personas que están encadenadas espiritualmente, para que sean rotas todas las cadenas espirituales, todo lazo del enemigo, todo aquello que perturba, todo lo que genera confusión, todo lo que ataca la mente. Señor, doy una orden. Que toda flecha y dardo del enemigo sea quebrado y hecho pedazos por la unción de Dios, ahora en el nombre de Jesucristo, la unción que rompe el yugo, la unción que quiebra cadenas. Que esa unción toque ahora la vida de esta persona. Jesús, tócalos con tu poder, tócalos con tu gracia, y todo aquel que esté enfermo, que sea restaurado ahora en el nombre de Jesús. Que haya una cura total. Desde la cabeza hasta la planta de los pies, declaro sanidad, declaro milagro,
Declaro la bendición del Señor tocando ahora el cuerpo físico de esta persona, en el nombre de Jesús. Señor, da la victoria. Señor, da la victoria ahora a esta persona, en el nombre de Jesús. También oro, Señor, para que donde quiera que ella esté, pueda florecer. Oro en el nombre de Jesús, liberando esta palabra, donde está, que pueda florecer. Toda persona con dolor de cabeza, toda persona con peso sobre los hombros, con tensión en los huesos, sea curada ahora, en el nombre de Jesucristo. Que haya sanidad total y completa. Y toda persona que esté con un problema complejo por resolver, un problema atado, donde las cosas no avanzan, oro ahora para que toda atadura sea deshecha, que todo lo que esté difícil, el Señor lo tome en sus manos, con solución, con milagro, con intervención, en el nombre de Jesús. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo esté contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Profetizamos nuestra vida a los pies de Jesús, a los pies de la cruz. Todo lo que esté ligado a nosotros está en las manos de Dios. Pedimos la bendición del Señor, pedimos el favor del Señor, y que Él remueva de nuestro camino todo aquello que no viene de Él. Que el Señor quite de nuestro camino y de nuestras manos lo que no proviene de su voluntad, y que vengan tiempos de paz, de prosperidad, de victoria y de milagros en nuestra vida y en nuestra familia. También oramos para que la paz de Dios llene nuestro corazón, para que la paz de Dios habite dentro de nuestra casa, para que la paz de Dios habite ricamente en el corazón de nuestros hijos y de nuestro cónyuge, en el nombre de Jesucristo. Y ahora rompemos, Padre, todo tipo de influencia de Satanás. Rompemos dardos malignos, rompemos palabras malditas contra nosotros y declaramos, mayor es el Señor en nuestra vida. Rompemos el poder de la envidia, de las oraciones contrarias, de toda maldición, de toda murmuración que nos involucre a nosotros o a lo que esté ligado a nosotros, y pedimos tu bendición, Señor. También oramos en el nombre de Jesucristo para que el Señor acampe a sus ángeles, como está escrito en tu palabra. Los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen y los libra. Señor, en el nombre de Jesús pedimos tu protección, la protección sobre nuestros hijos, la protección sobre todo lo que está en nuestras manos. Pedimos tu milagro y que las cosas fluyan. Pedimos que el fluir del Espíritu y las bendiciones del Señor llenen nuestra vida en el nombre de Jesucristo. Señor, tócanos con tu poder, tócanos con tu favor, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y líbranos del lazo del cazador, de la obra del cazador, de toda obra de maldad, en el nombre de Jesucristo. Que Dios te bendiga, que el Señor derrame gracia sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Quiero traerte hoy una palabra en Jeremías 29:11 que dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Nabucodonosor los oprimía. Y la Biblia dice que el Señor les dijo que los prosperaría allí mismo. Por eso el Señor les dijo, construyan casas. Necesitamos prosperar donde Dios nos planta, no importa si es en el desierto o en el lugar más fértil de esta tierra. Nuestra mentalidad debe ser, aquí voy a prosperar, aquí voy a crecer, aquí Dios va a bendecirme, aquí las cosas van a suceder en mi vida. He aprendido que no hay límites para que Dios nos bendiga. Y cuando estás en la dirección de Dios, Dios te bendice, las bendiciones te encuentran, las conexiones surgen, lo sobrenatural de Dios es liberado. Por eso es tan importante estar alineados con una palabra de Dios. Y esta palabra que voy a compartir contigo hoy es para que sepas que Dios puede bendecirte donde estás.
si Él no te dio dirección para mudarte, si Él no te dio una nueva dirección, el Señor está diciendo que quiere bendecirte donde estás. Donde estás, Él va a bendecirte. Tienes que creer en el propósito de Dios para tu vida, que Dios va a bendecirte más y más. Pero mientras las cosas no cambian, trabaja por tu sueño. Muchas personas se quedan esperando y muchas veces la bendición de Dios para nuestra vida está en nuestro camino. Lo repetiré, muchas veces la bendición de Dios está en nuestro camino. Es yendo que Dios va a bendecirte. Entonces, si las cosas no están cambiando y estás esperando que Dios haga algo, mientras tanto, trabaja en tu sueño, trabaja en tu proyecto. ¿Comprendes esta revelación? Necesitamos entender que Dios quiere prosperarte en la dificultad, quiere mostrar su favor incluso en medio del hambre. Si miramos la vida de Elías, nos puede inspirar, porque incluso ante una situación llena de agravantes, una crisis política, una crisis nacional, donde no había abundancia de agua porque hacía mucho que no llovía, y eso causa un efecto dominó, porque si no hay lluvia, no hay plantas, y si no hay plantas, no hay comida. Aún así, Elías fue sustentado por Dios. Él prosperó. Dios derramó su gracia y su favor sobre su vida, y cuando miramos al pueblo de Israel que estaba cautivo en Babilonia, Dios los bendijo y les dijo que debían construir allí mismo en medio del cautiverio. Donde sea que estés, tienes que construir algo. Donde sea que estés, tienes que realizar algo. Dios quiere prosperarnos. Dios no necesita sacarte del problema. Él puede hacerte florecer dentro del problema. No entendemos esto, pero puedes crecer y prosperar mucho más en medio de la dificultad que si estuvieras fuera de ella. Porque hay cosas que no cambian. Hay cosas que no cambian de la noche a la mañana. Pero mientras no cambian, yo estoy trabajando en algo. Necesito estar prosperando y necesito estar creciendo. Sabemos que si dependemos de las promesas de que mañana todo será mejor, de que vendrá un giro y todos estarán bien, si te quedas esperando eso, nunca vas a prosperar. Necesitas comenzar a trabajar ahora. Y esa es la palabra de Dios para tu vida. Tienes que prosperar donde estás. Puede ser en medio del problema. Ahí Dios quiere bendecirte. En medio de esa adversidad, de esa soledad, de esa depresión, Dios quiere bendecirte. Y en medio de todo eso, por eso trabaja por tu sueño, trabaja por tu proyecto. Lo que estés haciendo mientras la situación no cambia, determinará si prosperas donde estás plantado o si simplemente soportas. Porque algunas personas todo lo que hacen es soportar los males de la vida. Soportan la crisis, esperando que pase. No, tienes que esperar que eso simplemente pase. Necesitas trabajar en algo. Donde estás, necesitas avanzar. Donde estás, necesitas florecer. Entonces tienes que pedirle a Dios estrategias para vencer en medio del valle. Señor, ¿cómo se vence aquí en el valle? ¿Cómo se prospera aquí, en este momento difícil? Dios no necesita sacarte del problema. ¿Por qué? Porque en medio del problema Él puede honrarte de una forma que nunca has experimentado en la vida. Si lees la palabra de Dios, verás que en momentos de crisis, de problemas, Dios usó a hombres para prosperar y para avanzar. Y cuando ves la historia de Gedeón, por ejemplo, estaban en medio de una gran crisis, estaban siendo saqueados, estaban en una situación tan difícil que Gedeón estaba trillando trigo en el lagar. Los enemigos venían y robaban todo lo que tenían, y esa era la dificultad constante. Pero en medio de todo eso, Dios estaba levantando a Gedeón para prosperar y avanzar en medio de aquella crisis. Dios va a hacer eso contigo. No importa el lugar donde estés, si es una ciudad pequeña, si es una ciudad grande, si estás en un país rico o en un país pobre. Donde estés, Dios quiere bendecirte. No sé para quién es esta palabra, pero el Señor está hablando con alguien que me está escuchando.
El rey Nabucodonosor acababa de sacar a los israelitas de Jerusalén como cautivos y los envió a Babilonia. Él dijo: «Voy a prosperarte donde estés plantado». Dios dijo eso al pueblo que estaba allí. Y el Señor dijo: «Voy a mostrarte mi favor mientras estés ahí». Por eso, en ese texto de Jeremías, el Señor dijo: «Tengo planes de hacerlos prosperar y no planes de hacerlos sufrir». Mira lo que Dios les estaba diciendo a ellos en la situación en la que se encontraban. En la situación en la que se encontraban, Dios les estaba diciendo exactamente eso, que Él los prosperaría allí, en ese lugar. Entonces, sé proactivo. Busca oportunidades. Brilla en tu trabajo. Sé una bendición donde quiera que vayas. No me importa si sirvo a Dios en un centro comercial, en un aeropuerto o en mi casa. Donde Dios me ponga, voy a hablar de Jesús. Donde Dios me coloque, voy a prosperar, porque esa es la palabra que tengo sobre mi vida. Donde yo ponga la planta de mis pies, allí Dios va a bendecirme. Allí las cosas van a suceder. Va a haber cambios, y tú tienes que creer que esta palabra también es para ti. Si andas en principios, esta palabra también está sobre tu vida. Por eso es tan importante lo que dice Proverbios capítulo 3, cuando la Biblia afirma: «Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y se llenarán tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto». La honra es un código de acceso, es una llave. Cuando logras acceder a través de la honra, tienes acceso al sobrenatural de Dios sobre tu vida, que traerá provisión incluso en medio de las dificultades. Es decir, esta palabra es tan poderosa que no depende de la circunstancia, no depende de lo que estés viviendo, no depende de tu problema. Dios va a honrarte allí. Dios va a bendecirte allí. Esta es una palabra profética. Mira qué tremendo. Es una palabra profética de cumplimiento, de dirección, de bendición. Por eso Dios les estaba diciendo a ellos: «No voy a cambiar esto de inmediato. Van a quedarse aquí un tiempo, pero mientras estén aquí no necesitan vivir derrotados. No necesitan desistir de sus sueños». Sabemos que el pueblo de Israel estuvo allí varias décadas en Babilonia. Es decir, Dios les estaba diciendo: «Van a quedarse ahí un tiempo más, pero no quiero que se sientan derrotados. Van a plantar y van a cosechar. Van a construir casas aquí porque voy a bendecirlos aquí, en este lugar». Mira, eso es tremendo. Esa es una palabra de Dios para nuestra vida. Dios nos bendice incluso en lugares difíciles. Ahora, ¿sabes cuál es el secreto de esta palabra? Que no nos damos cuenta. Pensamos: Dios va a prosperarme. Pero la Biblia habla de planes de prosperidad. Tú tienes que descubrir los planes de Dios para tu vida. Ahí está el secreto. Para que accedas a la prosperidad, tendrás que descubrir los planes de Dios. Y los planes de Dios necesitan ser escuchados, discernidos, entendidos dentro de ti. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Dónde es que Dios quiere bendecirme? ¿Lo estás entendiendo? Mira lo que el Espíritu Santo está diciendo. El Espíritu Santo está hablando algo muy poderoso aquí. Para que Él te prospere, para que te bendiga, vas a tener que conocer los planes de Dios para tu vida. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la dirección de Dios? ¿Qué está mostrando Dios? Aquí está la llave. Esta es la llave de Dios para ti. Esta es la llave de Dios para tu vida. Por eso busca discernimiento espiritual. Busca entender lo que Dios está diciendo y verás cuánto el Señor va a liberar sobre tu vida y sobre tu casa, en el nombre de Jesús. Amén. Dejo esta palabra en tu corazón y quiero recordarte que José prosperó en cualquier lugar donde estuvo. En cualquier lugar donde él estuvo, prosperó. Donde él pisaba, prosperaba. Entonces, cuando pisó la casa de Potifar, prosperó.
Cuando pisó la prisión, prosperó, y cuando llegó ante el faraón, en el palacio del faraón, también prosperó, porque donde pongas tus pies, si andas en principios y conoces el plan de Dios para tu vida. Por eso les digo a las personas, tienen que aprender a escuchar a Dios para conocer los planes que Él tiene para su vida. Si no conoces los planes que Dios tiene para tu vida, ¿cómo vas a prosperar? Tienes que discernir la voz de Dios. ¿Qué quiere Dios para mí en este tiempo? ¿Cuál es el plan de Dios para esta empresa? ¿Cuál es el plan de Dios para mí en esta ciudad? Tienes que discernir los planes de Dios. Amén. Quiero declarar el Salmo 91. Quiero declarar este salmo tanto como defensa como ataque. Muy bien, el Salmo 91 dice así: Aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y bajo sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuela de día, ni la peste que anda en la oscuridad, ni la mortandad que destruye a mediodía. Caerán 1000 a tu lado, y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro de león y a la serpiente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Vamos a orar. Déjame orar por ti y bendecirte en el nombre de Jesús. Señor Dios y Padre, bendigo la vida de esta persona, su casa, su familia. Que todo aquello que sea atadura espiritual en la vida de esta persona sea cortado ahora. Oro en el nombre de Jesús para que las ataduras espirituales sean rotas, que el lazo del enemigo sea deshecho, que se rompa todo tipo de influencia del mal sobre la vida de esta persona y que reciba tu toque, Espíritu Santo. Tócalos con tu poder. Espíritu Santo, tócalos con tu favor, en el nombre de Jesucristo. Que todo peso, todo yugo pesado que esta persona carga, Señor, sea rendido ahora. Jesús, que nuestros problemas, nuestra ansiedad, nuestros desafíos, aquello que aún no hemos podido resolver, queden a los pies de la cruz. Pedimos tu milagro, oh Dios. Pedimos la intervención del Señor sobre la vida de esta persona, sobre su casa y sobre todo lo que le concierne. Dale la victoria, Padre. Dale victoria a su casa. Dale victoria a su familia. Que toda maldad sea quebrada, que todo lo que se levanta contra la vida de esta persona sea neutralizado, que toda incursión espiritual, todo lo que esté tramitándose en el mundo espiritual contra esta persona, sea destruido por el poder y la autoridad de Jesucristo. Señor, transforma realidades. El Señor tiene planes de hacer prosperar esta vida. El Señor puede cambiar la historia de esta persona, puede cambiar la historia de su casa, puede revertir los problemas dentro de esta empresa, dentro de este hogar. Pedimos restauración, intervención divina, tocando ahora la vida de esta persona. Tócalos con tu poder, Jesús, tócalos con tu gracia, que tu favor cubra a esta familia, que tu favor cubra a esta casa. En el nombre de Jesús, oro por personas que están encadenadas espiritualmente, para que sean rotas todas las cadenas espirituales, todo lazo del enemigo, todo aquello que perturba, todo lo que genera confusión, todo lo que ataca la mente. Señor,
Doy una orden, que toda flecha y dardo del enemigo sea quebrado y hecho pedazos por la unción de Dios, ahora en el nombre de Jesucristo, la unción que rompe el yugo, la unción que quiebra cadenas. Que esa unción toque ahora la vida de esta persona. Jesús, tócalos con tu poder, tócalos con tu gracia, y todo aquel que esté enfermo, que sea restaurado ahora en el nombre de Jesús. Que haya una cura total, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Declaro sanidad, declaro milagro, declaro la bendición del Señor tocando ahora el cuerpo físico de esta persona, en el nombre de Jesús. Señor, da la victoria. Señor, da la victoria ahora a esta persona, en el nombre de Jesús. También oro, Señor, para que donde quiera que ella esté, pueda florecer. Oro en el nombre de Jesús, liberando esta palabra, donde está, que pueda florecer. Toda persona con dolor de cabeza, toda persona con peso sobre los hombros, con tensión en los huesos, sea curada ahora, en el nombre de Jesucristo. Que haya sanidad total y completa. Y toda persona que esté con un problema complejo por resolver, un problema atado, donde las cosas no avanzan, oro ahora para que toda atadura sea deshecha, que todo lo que esté difícil, el Señor lo tome en sus manos, con solución, con milagro, con intervención, en el nombre de Jesús.